Bien. Bueno, vamos a la clase de hoy, vamos a hablar sobre ya fluidos en movimiento. Lo que nosotros habíamos visto hasta ahora había sido los fluidos en reposo. Habíamos definido, ¿se acuerdan? La condición de fluido en reposo era aquella cuando sobre el fluido no actuaban esfuerzos cortantes. Si hay acciones de esfuerzos cortantes, entonces el fluido se va a deformar y ya va a estar en movimiento. Entonces, una cosa me llevaba a la otra. Condición sine qua non sería, para que haya movimiento del fluido debe haber esfuerzos cortantes, ¿sí? Porque si no el fluido no se deforma y queda en estado de reposo. Bien, la bibliografía, como siempre les ponemos la introducción en nuestras clases, y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar los fluidos desde las leyes de la física que ya conocen ustedes. No hay nada nuevo de lo que vamos a ver. Lo que probablemente sea nuevo sea la forma de plantearlo, pero son cosas que ustedes intuitivamente y racionalmente lo han venido estudiando en física, ¿sí? Ustedes tienen 3 leyes de la física que vamos a trabajar ahora para los fluidos. O sea, ahora vamos a trabajar sobre fluidos. ¿Mm? Y en fluidos vamos a trabajar con la ley de conservación de la masa, que yo ya la conozco, ya saben ustedes lo que dice la ley de la conservación de la masa, que la masa no se crea ni se destruye, se puede transformar eventualmente si hay una reacción química, pero el principio de conservación de la masa, salvo que obviamente no vamos a entrar a las velocidades de la luz para que sea considerada la ecuación de Einstein, de E igual a mc cuadrado, sabemos que energía y masa hay una simbiosis, pero no nos interesa eso en este contexto de las situaciones y los problemas físicos que estamos tratando desde la ingeniería. ¿Mm? Estamos tratando en situaciones donde la masa se conserva, ¿sí? Donde no hay cambio, no se puede crear ni destruir la materia, solamente puede eventualmente transformarse de una molécula en otra con una reacción química, que tampoco va a ser nuestro caso. Nosotros estamos analizando procesos físicos, no químicos. O sea, en nuestra materia la parte química prácticamente no se ve, es toda una física aplicada. Bien, la ley de la conservación de la masa deriva en lo que vamos a denominar ecuación de continuidad. Esa es la que vamos a deducir hoy y es la primera ley que vamos a tratar de aplicar a los fluidos de acuerdo a un montón de definiciones preliminares que tenemos que dar. La segunda ley que vamos a trabajar es la ley de conservación, la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento, que se va a traducir en los fluidos lo que nosotros denominamos el teorema de momento o ecuación de momento. Y por último, la primera ley de la termodinámica, que es de la conservación de la energía. La primera es conservación de masa y esta es de conservación de la energía, que se va a transformar en la parte de fluidos en lo que nosotros denominamos ecuación de energía. Entonces, hoy nos atañe la primera ley, la ley de la conservación de la masa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hablar, obviamente ahora de fluidos en movimiento, tenemos que tener en claro algunas definiciones. Una definición importante es entender que se denomina un campo de flujo de fluidos. El campo de flujo de fluidos es el espacio por donde está fluyendo un fluido, valga la redundancia, el espacio por donde está fluyendo un fluido. Como es un espacio, va a tener necesariamente su ubicación, va a tener coordenadas X y Z si fuera en sistema cartesiano. Por supuesto que podemos usar otras coordenadas para ubicar en el espacio, pero estas van a ser las más comunes o las que conocemos nosotros, el sistema cartesiano. ¿Y qué quiere decir entonces ese campo de flujo de fluidos? Es el espacio por donde circulan los fluidos y yo puedo determinar en cada punto, en cada momento, además, en cada unidad de tiempo,
¿cuánto vale el vector velocidad en ese punto? Tanto su magnitud, como, es decir, su intensidad, como su dirección y sentido. ¿Se entiende lo que es campo entonces? Por ejemplo, ustedes ya conocen el campo, lo que pasa es que no es un concepto que se lo utilice mucho. Yo tengo la Tierra y tengo, digamos, el campo gravitatorio, el espacio, esta es la Tierra, esta es la Tierra. El espacio que está arriba de la superficie terrestre, el espacio, es el espacio donde actúa el campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Es que en cada punto que yo tengo del espacio, en cada punto que yo tengo acá del espacio, en cada punto, puedo estar parado acá a la par, puede estar ahí o puede estar en cualquier punto, yo tengo en cada punto, lo tengo que identificar con mis coordenadas, lo tengo que identificar con mis coordenadas y Z, X, Z, yo lo ubico al punto S en esas coordenadas y digo, mira, en el punto de coordenadas X, Y y Z, en un tiempo T, tengo un cierto valor de G, ¿sí? Que es el valor de la aceleración de la gravedad. O sea, ese es un campo de aceleraciones, es un campo vectorial. También puede haber campos escalares, porque, por ejemplo, la presión es una magnitud escalar. Entonces, si yo tengo un flujo de fluido y veo los puntos, me interesa saber la presión en cada punto, bueno, no hay problema, pero ya va a ser una magnitud escalar. No voy a tener que dar dirección, sentido, sino solamente la cantidad, la magnitud, la intensidad de la presión. Lo que conocemos la magnitud vectorial como la intensidad. ¿Cuánto vale la presión? Es decir, vale 2 pascal, 1 pascal, 500 pascal, etcétera. Bueno, yo doy el valor de la presión en ese punto y me queda todo definido. Pero si vos das el valor de la velocidad, ya no. Porque la velocidad necesariamente yo tengo que indicar, si acá tengo un flujo de fluidos, yo tengo que indicar en cada punto, supongamos que esto es una cosa así, en cada punto yo tengo que indicar no solo cuánto vale la velocidad en cada punto, esto puede ser V1, V2, V3, V4, para los puntos 1, para el punto 2, para el punto 3 y para el punto 4, que obviamente tiene sus coordenadas. Cada punto tiene sus coordenadas X, Y y Z. Para cada punto yo voy indicando cuánto vale la velocidad y tengo que indicar. Entonces, de ese vector tengo que decir la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, ¿qué es un campo? Es un espacio donde yo tengo, un campo de un flujo de fluidos, es el espacio donde yo puedo conocer el valor del vector en cada punto. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Está claro también que depende del tiempo, del tiempo. ¿Por qué? Porque no necesariamente en cada punto la velocidad va a ser la misma cuando en un momento determinado y un tiempo después. La velocidad pudo haber cambiado de intensidad, de dirección o de sentido, o de las tres cosas. Entonces, siempre y cuando cambie algo de eso, bueno, si de acuerdo al tiempo que vaya transcurriendo, en cada punto que yo esté analizando, voy a ver qué pasa con la velocidad en cada punto en el tiempo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a hacer matemáticamente para saber cuánto vale la velocidad del flujo de fluidos? ¿Cómo vamos a hacer ahora para saberlo? Bueno, tenemos dos formas de trabajarlo.
con la forma lagrangiana o la forma euleriana, ¿sí? No sé por qué, ahí está. La forma de Lagrange o la forma de Euler. Son dos formas matemáticas para expresar, para representar un campo. ¿Qué es eso? Lagrange es lo que ustedes ya conocen, que les dice cuánto vale la velocidad para una determinada posición A, B y C. Esa sería la posición. Y para un cierto tiempo T. Eso es lo que ustedes conocen y lo que normalmente hemos trabajado nosotros en la física convencional, que no se han metido con los fluidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, estoy en Tucumán, ¿cuánto vale la velocidad de un móvil que se está desplazando, que está pasando por las termas o que va hasta Buenos Aires, no sé qué? Entonces vos te parás en Tucumán, seguís la ruta y decís, la velocidad a tal distancia, en tal posición, vale tanto. Entonces, ahí yo voy haciendo el seguimiento de ese vehículo en particular, de un objeto en particular en algún punto. ¿Se entiende esto? Esto ustedes ya lo han hecho. ¿Se queda claro? Esa es la forma de representar un campo de velocidades según Lagrange. Para cada punto debo especificar cuánto vale la velocidad en un momento determinado, tomando como referencia siempre un origen, ¿no es cierto?, donde yo estaré en coordenadas x, y 0, y a partir de allí me voy desplazando. Entonces yo te digo, mira, para la posición A, B, C, para esa posición, entonces, para esta posición, la velocidad que está en un tiempo t tanto va a valer tanto. Pero esa posición, les repito de vuelta, esa posición ABC está siempre referida a un sistema de coordenadas original, ¿sí? Respecto de un punto. Yo quiero saber, me paro, me anclo en Tucumán y quiero saber el campo de velocidades, como dice acá, yo lo represento a mi campo de velocidad, pero siempre parado desde Tucumán. Bueno, ahora lo que propone, por supuesto que esto es complicado, porque piénsenlo que eso para un objeto que está en movimiento no hay problema, para un vehículo, para un transporte no hay problema. Pero eso no nos sirve para lo que queremos hacer nosotros, que es en el fluido. Y les digo por qué nos sirve. Porque piensen en una cañería, en un canal, en un río, donde siempre está corriendo agua permanentemente, y yo me voy a poner a fijar a dónde va a parar cada partícula en cada momento, tomando como referencia, bueno, mira, yo me voy a parar en el puente Lucas Córdoba y quiero ver cómo sigue el agua a partir de que yo estoy parado de acá, qué va pasando con el vector velocidad de esa partícula que, mira, ¿cómo identificas la partícula? Bueno, hagamos de cuenta que tiras un corchito adentro del agua y el corchito se va moviendo como si fuera una partícula de líquido. ¿Tiene sentido hacer eso, saber la velocidad del corcho en cada punto, en cada posición, midiéndola desde el puente Lucas Córdoba? Que esa partícula se va, sigue, llega al frontal, sigue del frontal, se va a Santiago del Estero y se va a Córdoba. ¿Tiene algún sentido eso? No tiene No. sentido. No tiene sentido. Es decir, el sistema lagrangiano no nos está dando la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces vamos a utilizar el sistema euleriano para determinar el campo de velocidades. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? ¿Y qué dice Euler? Euler es bastante más concreto en este sentido. Dice, mira, lo que vas a hacer es anclarte vos en un lugar determinado, un espacio determinado, y ahí vas a ver cuánto vale la velocidad de cada partícula que llegue a ese espacio. ¿Se entiende cuál es la diferencia? La posición, X y Z, ya no dependen del tiempo, porque antes, A, B, C, cuánto me desplazaba yo, si estaba aquí o estaba aquí o estaba aquí, en cada uno de estos puntos que están marcados en esta gráfica, estaba acá, acá o acá, va a depender del tiempo. Entonces, A, B y C en Lagrange dependen del tiempo. Entonces es una ecuación muy compleja de resolver, que es lo que yo le decía, no tiene ningún sentido.
Entonces vamos a algo más simple. Anclemos la posición, que es lo que ustedes tienen acá, por eso yo digo la velocidad en la posición del punto 0, la velocidad en la posición del punto 1. Y el punto 1 tiene coordenadas x1 y 1, z1 que son independientes del tiempo, no dependen del tiempo, porque es la velocidad que adquiere cada partícula que llegue aquí. Ahora bien, la partícula que estuvo aquí al principio, esa partícula se siguió desplazando. Y yo, por eso les decía que no, acá tiene esta velocidad, pero esa partícula se sigue moviendo, sigue, se va y se fue. ¿Ah? Ahora, lo que me está diciendo Euler dice, mira, cuando esa partícula llegue a esta posición que yo le llamé punto 1, en esa posición de punto 1 vamos a ver cuánto vale la velocidad allí, la velocidad vector, su dirección y su sentido. ¿Se entendió lo que dije? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quedó claro? Entre un sistema euleriano y un sistema lagrangiano de referencia. Sí, profe. Bien. Otro concepto que también se utiliza frecuentemente en fluidos, en el flujo de fluidos, es los tipos de régimen estacionario o permanente y el régimen no permanente o no estacionario. Entonces, siempre que lea yo la palabra permanente o estacionario, estoy en esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el flujo en todos los puntos del fluido es independiente del tiempo, es decir, independientemente del momento en que estén sucediendo las cosas, siempre en este punto yo tengo ese vector velocidad, en este punto tengo ese vector velocidad. Un tiempo t después, o un tiempo t después, la partícula que están acá siguen teniendo la misma velocidad. Entonces la velocidad es constante en cada punto, independiente del tiempo. ¿Mm? Eso es para nosotros el régimen permanente, ¿sí? Mientras que el régimen donde no es permanente o no estacionario, ustedes observen que para esta posición que yo tengo acá, una posición que yo tengo marcada acá en el frente, fíjense que conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? Va cambiando, ¿sí? Para la misma posición, si yo la analizo, acá vale esto y acá vale esto que es mucho menos. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. ¿Qué es ahora? Vamos a definir lo que es una línea de corriente y una línea de trayectoria. Lo más fácil para nosotros es la línea de trayectoria, porque la trayectoria, es como su nombre lo define, es la trayectoria que recorre realmente la partícula. O sea, lo que realmente una partícula se mueve, va describiendo a lo largo de su recorrido. Por ejemplo, yo tomo una partícula acá y esa partícula se va moviendo, después pasa por aquí, bueno, sigue, qué sé yo. Eso que estoy dibujando ahí en rojo, que está en realidad no está tan bien hecho, porque en realidad es bastante lineal, acá yo estoy viendo, bueno, eso que estoy dibujando en rojo es el camino que ha ido siguiendo la partícula esta que estuvo acá, y bueno, yo la voy siguiendo y voy viendo todo lo que ella va haciendo. Eso es trayectoria. Trayectoria. Entonces la trayectoria es lo más fácil, es el camino que realmente recorre la partícula. Que a nosotros a veces no nos va a importar tanto porque son tantas las partículas que imagínense saber la trayectoria de una partícula no es tan interesante. Pero sí y aparte ya habíamos dicho, el concepto desde el punto de vista euleriano, no me importa con lo que la partícula que se va y sigue, a mí me interesa saber en cada punto ¿sí? Cómo son las propiedades, la velocidad en cada punto. Entonces, aparece ahora el concepto de la línea de corriente. ¿Qué es la línea de corriente? Dice, es la curva tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos del campo de flujo. Ajá, decís vos. ¿Y eso con qué se digiere? Tranquilo. Te vas a parar en cada punto del campo y acá yo digo, mira, el vector velocidad va así. Y en el punto siguiente, mira, el vector velocidad
va así. Y en el punto siguiente va así. Y en el punto siguiente va así. Y en el otro así. Y así. Y vos decís, ¿y de qué me sirve eso? Como vos vas a unir la tangente, la recta tangente a todos los vectores en cada punto, te va a quedar, en definitiva, algo muy parecido a la trayectoria. ¿Se entiende lo que dije? Que es una línea de corriente, me va siguiendo los puntos de velocidad en cada punto, ¿sí? Me va siguiendo el vector velocidad en cada punto. Entonces, cuando la partícula llega a ese punto, tiene un vector velocidad que va con esta dirección y sentido. Cuando llega a otro punto, va con esta dirección y sentido. Y yo voy siguiendo la recta tangente a esos vectores velocidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. La línea de trayectoria va a coincidir con la línea de corriente siempre y cuando estemos en un flujo permanente. Ajá, decís vos, ¿y eso por qué? Y bueno, porque en el flujo permanente, si yo me acuerdo de la diapositiva anterior, que me decían, mirá, todas las velocidades siempre son las mismas en los puntos, con el tiempo no cambia, entonces todas las partículas que lleguen aquí siempre van a tener esa velocidad. La que llega un tiempo t después o un tiempo t después, siempre tiene esa velocidad. Entonces, en el punto siguiente, la velocidad va a tener otro valor, bueno, pero no sé cuánto. Pero resulta que cuando la partícula llegue al punto siguiente, tiene la misma velocidad porque no cambió con el tiempo. Entonces, yo podría decir que la línea de corriente que me seguía al vector es la misma que va a seguir la partícula porque no cambia con el tiempo. Si el régimen no es estacionario, quiere decir que en un momento dado la partícula está así. Al momento siguiente, la partícula, la velocidad puede ser así. Y al momento siguiente, la velocidad puede ser así, en el mismo punto. Entonces yo les pregunto, si el régimen no es estacionario, ¿cómo hago yo para saber la trayectoria si la velocidad me está cambiando permanentemente de vector, el campo de velocidades me cambia en ese punto? ¿Se entiende lo que digo? Entonces no hay forma de que la trayectoria coincida con la línea de corriente. Pero en un régimen estacionario, las líneas de trayectoria coinciden con la línea de corriente. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto. Son todos conceptos los que les voy tirando. ¿Alguna voy muy rápido o se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Profe, yo quiero preguntar si vamos graficando el vector velocidad como va cambiando en distintas posiciones. A esas posiciones, ¿cómo las elegimos? No, la posición en un campo es todo el espacio. Son todos los puntos del espacio. ¿Se entiende? Está uno, es todos los puntos. Claro, pero nosotros hacemos el análisis de todos los puntos del campo. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo te estoy explicando el concepto. No, 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 no. Vos vas a tomar un espacio general y ya vamos a ver cómo lo vas a analizar. Ya vamos a ver, está bien tu pregunta. No, yo te estoy dando una definición de lo que es un campo. El campo es que vos podés conocer el valor del vector en cada punto. O sea, yo te puedo dar coordenadas x, 0,1, y 1, y 1. Ah, decís vos, ¿y qué pasa en el punto x02 y 1, x y z1? ¿Entendés lo que te digo? El puntito que está exactamente a la par. ¿Se entiende? Sí, sí. Es tu pregunta, ¿no es cierto? Bueno, el campo te define, vos tendrías que tener una ecuación que te defina cuánto vale la velocidad en todos los puntos, ¿sí? Esa sería la definición. Sí. Bueno, ahora vamos al concepto de sistema de control y volumen de control. ¿A qué se refiere el volumen de control? Bueno, porque hasta ahora ustedes se vienen manejando con un sistema sin ningún problema, ya también han visto algo sin que le hayan llamado, ya han visto el concepto de volumen de control. Y vamos a ver cuál es la gran diferencia. Miren, un sistema, generalmente, ahí estaba representado como un pistón que se mueve, que me puede comprimir acá, y tengo mi sistema
es la porción esta de espacio. Es una porción de espacio donde yo confino una cierta cantidad de materia. Ahora, el volumen de control es una porción del espacio que yo defino por donde pasa la materia. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, por ejemplo, vos tenés, acá en el dibujo tenías una tolva, una boquilla. Entra flujo por acá de algo, agua, aire, lo que sea, solución, sacarosa, jugo, café, café con leche, lo que sea, y sale por acá. ¿Cuál es tu volumen de control a partir de ahora? Es la porción del espacio que yo defino para mi análisis. En este caso, vos estás definiendo que tu volumen de control, bueno, va a coincidir con todo el espacio de esta boquilla. ¿Se entendió lo que dije? Es todo el líquido, toda la materia que pasa por acá. Pero como la materia va entrando y saliendo permanentemente, entonces vos lo que vas a definir es el volumen por donde pasa esa materia. Y a partir de ahora decimos, mira, eso se llama volumen de control. Es el volumen por donde está permanentemente pasando materia, pero es el espacio que, si ustedes ya se están dando cuenta y asociando, esto tiene un cierto X, Y y Z, y puede ser que las condiciones se modifiquen con el tiempo, pero están viendo que estamos utilizando coordenadas eulerianas. Yo estoy evaluando qué pasa en esa posición dentro de ese volumen de control con el flujo de fluido que pasa por allí. ¿Se entendió? ¿Se comprendió el concepto de volumen de control? Sí, profesor. El volumen de control, y ahora quiero que ustedes se lo empiecen a imaginar así, de ahora en más, porque de ahora en más todo el tiempo vamos a estar hablando de esto. El volumen de control es el espacio por donde pasa el fluido y tiene una superficie de control. O sea, el volumen de control es lo que nosotros hemos denominado volumen de control. Y esto se llama superficie de control. Lo van a encontrar todo el tiempo las abreviaturas volumen de control y superficie de control. ¿Qué será la superficie de control? La superficie de control es la que envuelve, imagínense un film de plástico que ustedes envuelven al volumen de control. ¿Se entendió? Hagan de cuenta que han agarrado, no sé qué decir, qué pueden envolver. Estoy pensando algo que se parezca a una superficie de control, porque permanentemente ustedes en la casa, permanentemente, supongo que lo han hecho, han usado el film de plástico para envolver algo, ¿sí? Imaginemos, ¿no?, que estamos envolviendo un matambre, qué sé yo, que es lo que más parecido me parece una cañería, ¿sí? Cuando vos lo envolvés con un pionono, si ustedes lo están envolviendo con el film, la superficie del film es la superficie de control. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Esa superficie de control envuelve a todo el volumen de control, por lo tanto, si tu volumen de control es esto que yo te estoy dibujando acá, la superficie de control acá no es solamente en la envolvente, sino también acá tenés dos tapas. ¿Mm? Entonces vas a tener una superficie de control 1, una superficie de control 2, y toda la lateral va a ser la superficie de control lateral. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, la superficie de control, profesor, si eso, como estamos hablando de flujo de fluido, estamos hablando de una cañería, un dispositivo, una bomba, un circuito por donde pasa. ¿Qué es? ¿Es la cañería propiamente dicha?
¿Es material la superficie de control? Esa es una pregunta muy conceptual, pero que les va a ayudar a comprender la situación, digamos, ¿no? O sea, a ver, ¿a dónde voy yo? Lo que voy a representar acá es una vena líquida y van a ver cuál es la diferencia. A ver si se dan cuenta. Eso que acabo de dibujar ahí es el agua que sale de una manguera, ¿sí? Y ahora voy a dibujar la manguera. La manguera es un plástico que, si ustedes lo ven, estaría como rodeando al agua cuando sale de la manguera. ¿Se entiende el dibujo que acabo de hacer? Sí. Bueno, Sí, sí. ¿cuál es la superficie de control? ¿Y cuál es el volumen de control allí? El volumen de Leticia. control es el agua en la superficie de la manguera. No. La parte interna de la manguera sería la superficie de control y el volumen de control del agua. Exactamente, esa es la respuesta. La parte interna, pero ahí no sé quién me está contestando, no lo veo, a ver. Florencia. Florencia, cuando te referís a la parte interna de la materia, de la manguera, ¿te referís al plástico o al líquido? Porque hay una película líquida que está ahí en contacto con eso, ¿o no? ¿Al plástico de la manguera? No. Bien, quería que entiendan eso y me parece perfecto que lo hayas mencionado. La superficie de control y el volumen de control es la parte líquida. ¿Se entendió? El volumen de control es el agua. El volumen de control es todo esto. Y la superficie de control es esa. Es esta tapita. Sí. ¿Se entendió lo que digo? Está definida, está limitada físicamente por lo que vos has dicho. Perdón, ¿tu nombre era? Florencia. Florencia. Está definido por lo que vos exactamente has dicho. Este bordecito interior de plástico. El plástico es el límite de la superficie de control. ¿Se entendió? Profe. Sí. ¿No también incluiría la superficie de control la parte a lo largo? Porque como dijo, como tomó el ejemplo del Sí, matambre, yo tomé lo como que que no es pasa, solamente la. no, está perfecto. Lo que pasa es que yo acá no te lo he puesto hasta dónde llegaba, pero en realidad estoy considerando el todo. Sí, le he pelado un poco a la manguera, digamos, pero en realidad supongamos que la manguera llegue hasta acá, se entiende, hasta el borde. Lo he querido significar para que se vea bien la diferencia. El volumen de control es hasta donde yo lo diga. Mira, acá lo quiero cortar, bueno, lo cortamos ahí. Entonces la sección que llega hasta ahí y llegará ahí la superficie de control y va a ir toda la vena azul esta hasta que llega ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo que vos tendrías que hacer ahora para que yo te diga cuál es la superficie de control, sí la entiendo, profesor, es exactamente esta. Tengo que hacer volar el anaranjado y me queda allí. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, ¿por quién está limitado externamente la superficie de control? Es lo material, es la cañería, el plástico, es la envolvente mecánica del fluido. Pero tu superficie es el fluido, es la última capa de líquido. Eso les digo por qué, porque cuando empiecen a analizar ustedes como que tendrían siempre que descascarar y ver cómo funcionan las fuerzas que van a intervenir cuando veamos el balance de fuerza y todo eso, para que lo puedan entender, entiendan que todo pasa a través de la capa líquida que es la superficie de control lateral y las dos tapas que tengo a la entrada y a la salida. ¿Se entendió?
Y mi volumen de control es todo el volumen que yo tengo metido acá, obviamente. Y yo voy a analizar allí qué es lo que está pasando acá adentro, digo, ¿no? Todo esto es el volumen de control. Todo lo que está ahí dibujado en azul, digamos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿cómo lo definí yo a mi volumen de control? Yo elegí en el espacio cortar acá y acá la manguera, entre esos dos puntos, lo elegí cortar y digo, bueno, mira, ahí en esa parte donde vos cortaste es lo que a mí me interesa hacer el análisis. Bueno, entonces ese es tu volumen de control. Lo he cortado así de largo de más, ¿no? Pero se entiende que he querido cortar en el espacio la manguera con serrucho, con lo que sea. Y yo me quedo viendo en ese espacio qué es lo que está pasando con el flujo de fluido. A través de la superficie de control y a través bueno, qué pasa en ese volumen de control a través de la superficie de control. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, uy, justo borré sin querer, bueno, ya voy a borrar todo. Ahora, justo en ese mismo ejemplo, que ya lo teníamos dibujado, pregunta, por acá sale fluido, por acá entra fluido, o sea, esa es la vena líquida por donde está circulando fluido. Les hago una pregunta, ¿atraviesa el líquido la superficie de control? ¿Es atravesado por líquido o no? De movida, ¿es o no? Sí. Obvio, está entrando por acá y por acá está saliendo. O sea, tengo dos superficies de control por las cuales está pasando, entrando y saliendo fluido. ¿Y la superficie lateral qué pasa? No, no atraviesa. No atraviesa, exacto, no atraviesa. Bueno, ese es el concepto que ustedes tienen que empezar a manejar. De mi volumen de control como está concebido, por dónde puede entrar energía, momento, masa y ver qué pasa, cuánto entra, cuánto sale. Y ahí aparecen ahora las tres leyes de la conservación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? La primera ley que era ley de conservación de la masa, la segunda era de la segunda ley de Newton, que es de la conservación de cantidad de movimiento o teorema de momento, y la tercera era de energía. Bueno, esas tres leyes ahora las vamos a aplicar a este tipo de sistema que se llama volumen de control. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, bien. Bueno, pasemos entonces ahora a la ley de la conservación de la masa, que es lo que a nosotros lo que vamos a ver en esta clase, en la clase de hoy. Entonces, la conservación de la masa la vamos a aplicar, ya sabemos que no puede ser creada ni destruida, eso nos decía la ley de la conservación de la masa, entonces nos va a conducir a lo que nosotros llamamos la ecuación de continuidad. Pero obviamente la ecuación de continuidad de vuelta, ¿dónde va a estar aplicada? A un volumen de control, al volumen de control. Bien, esto ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado, esto para ustedes no es nada nuevo porque ya lo han visto en balance permanentemente. Lo que pasa es que acá le vamos a poner nombre y apellido y vamos a ser mucho más puntillosos y qué sé yo, pero no es más que el famoso balance de masa que ustedes han hecho. Lo que pasa es que le vamos a dar un tratamiento matemático un poco más complejo, pero básicamente es eso. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ya saben entonces la ley de la conservación de la masa que dice que la rapidez del flujo de masa que sale del volumen de control menos la rapidez de flujo de masa que entra al volumen de control más lo que se acumula debe ser igual a cero. ¿Sí? El famoso sale menos entra más acumula igual a cero. ¿Sí? No les resulta nuevo, ¿no es cierto? Esto no les resulta nuevo. Bien. Ahora, eso quiero que lo veamos ahora. Ay, acá no tengo el video. Pucha, digo. A ver, vamos a tener que hacer
una pequeña digresión, un segundito. Se deja de mostrar la pantalla allí. Se los voy a presentar desde acá. A ver si la tengo en la presentación esta. No, este es otro. No. Este es... No. A ver, miren, acá, están viendo, chicos, el video, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjense lo que hemos puesto ahí. Esta es una modelización donde está puesta una superficie donde yo veo una sección que es atravesada por líneas de corriente y voy modificando la posición de la superficie a las líneas de corriente. ¿Qué es lo que observan ustedes respecto de la velocidad? Fíjense cómo se va modificando el ángulo entre el vector velocidad y el vector superficie. ¿Qué es lo que yo voy observando? Está representado como una línea que choca, pero en realidad, ¿qué sería? Y fíjense cómo estamos a 90 grados. ¿Algún vector velocidad puede atravesar la superficie? En ese caso, ¿No? no, ninguno. A ver, quiero ponerlo de vuelta. Ahí va de vuelta. A ver. ¿Va? Típica macana. Lo vamos a presentar de vuelta. Quiero que lo vean de vuelta. Está ahí, fíjense, que el vector velocidad es paralelo al vector superficie, a la boca abierta. Entonces es atravesado por la máxima cantidad de líneas de corriente. Fíjense acá, el vector velocidad y la superficie están formando un ángulo. ¿Cuántas líneas se insertan adentro de la superficie? Muchas menos, ¿no es cierto? Acá, ¿cuántas? Muchas menos. Hasta que llegamos a 90 grados y vemos que entre la superficie y la velocidad no es ninguna línea de corriente, entra, la corta a la superficie, ninguna entraría al caño ese, digamos, que estamos considerando, la sección que estamos considerando. ¿Ah? Bien, bueno, entonces vamos ahora acá, compartir acá, continuemos con esto. Bien. Entonces, lo que ustedes tenían, lo que acaban de ver ahí en ese video, ¿han llegado a alguna conclusión? ¿Se ha entendido lo que quería mostrar el video o no? ¿Qué les quería mostrar ahí para que ustedes lo analicen intuitivamente? La sección de pasaje tiene un vector. A ver. La sección de pasaje tiene, este es el vector normal a la sección A. Este es el área A. ¿Sí? Y yo sé que las secciones están representadas por un vector normal. Lo que los he ido confrontando en ese video era que vean cuál era la posición relativa entre sección de pasaje y velocidad de fluido, ¿sí? Porque el fluido venía, en ese caso, con esta velocidad. Ahora bien, si la sección de pasaje va cambiando su ángulo, y ahí lo que les ponía era como que les daba vuelta, le daban vuelta ustedes a la sección, era una cañería, entonces yo veo que mi velocidad queda un poquito más cruzada.
Pero eso, en la realidad, lo que yo estoy observando es que si acá es atravesada por todo el flujo, acá yo veo que atraviesa mucho menos flujo, ¿se entiende? Porque es como la proyección, lo que las líneas de corriente pueden ver es la proyección del área sobre esa dirección y yo veo una proyección mucho más chica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Y va a llegar un momento en que la sección va a estar puesta a 90 grados, entonces para las líneas de corriente con la velocidad del flujo, ninguna. Es como que ven una lámina, no es atravesada por nadie. La sección de pasaje no es atravesada por ninguna línea de corriente, por lo tanto, ahora piénsenlo en términos de superficies de control. Si esto fuera una superficie de control, por ejemplo, la última, la que está vertical, esta que está a 90 grados, ¿es atravesado por masa la superficie de control? No. No, exactamente. Entonces, tu concepto ahora de volumen de control, para hacer tu balance, por eso era tan importante entender esto, tu volumen de control, bueno, no sé cuál será, yo lo defino en una parte del espacio, lo defino mi volumen de control. Perfecto. Mi volumen de control tiene superficies de control. Superficie de control 1, superficie de control 2 y una superficie lateral. Y en ese volumen de control yo voy a analizar qué sucede con las líneas de corriente, si es atravesada o no, y voy a poder establecer mi balance para saber quién entra y quién sale. ¿Se entendió la idea? Sí, ¿Se sí, entiende, chicos, lo que les quiero decir? sí, profe. ¿Qué queda claramente, por ejemplo, en la superficie de control 2? En la superficie de control 2, ¿qué queda de claro ahí? Que pasa la El fluido, máxima cantidad. claro, y ¿qué está haciendo el fluido? Está ingresando el volumen de control, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí, profe. Y en la superficie de control 1, ¿qué sucede? Está saliendo. Saliendo la Está máxima saliendo. cantidad. Exacto. ¿Y qué pasa a través de la superficie lateral? ¿Hay flujo de masa a través de la superficie lateral? No, no hay. No hay. ¿Por qué? Porque el vector velocidad de las líneas de corriente de allí son así y el vector superficie es así, el NL, y este es el vector velocidad lateral. Están a 90 grados. O sea, acuérdense que esa era la película de líquido que iba en contacto con la última capita de plástico de manguera. Le obliga a seguir a la velocidad esa dirección y no sale. ¿Se entendió? Profe, o sea que es como el flujo eléctrico, creo que era proporcional al vector normal de la superficie. Sí, sí. El concepto es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Bien. Bien. Ahí tienen esto que no sé quién me ha preguntado recién, no he visto tu nombre. Que has dicho algo del flujo eléctrico, ¿quién ha dicho? Yo, Evaristo. Evaristo. Bien. Entonces, acá tenés, Evaristo, fíjate, eso que vos decías, cómo están hechas las proyecciones de las superficies de acuerdo al ángulo que va formando el vector superficie con el vector velocidad. Se dan cuenta que cuando forma 90 grados no pasa nada. Y cuando forma, atención acá, cuando forma 180, fíjense que tengo máxima, ¿sí? Ahí es atravesado por la sección, es total, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Y también cuando el ángulo valga 0, que va a ser la salida. Lo que quiero que quede claro con esto es que evidentemente acá voy a tener que buscar una forma matemática para calcular cuánto es lo que realmente atraviesa esa sección. Y ustedes ya, si se van avivando, cuál es la función que va a ser, que es muy parecida a cuando ustedes hacían esto, miren. Cuando ustedes decían, cuando yo hago esta fuerza, decías vos,
sobre este cuerpo, y este cuerpo se desplaza a una cierta distancia d. Vos decís, eso realiza un trabajo. Y el trabajo, ¿cómo lo definías vos? Como fuerza por desplazamiento. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Pero ¿qué había ahí? Había que hacer una ¿qué? Una proyección de la fuerza que coincide con el vector de desplazamiento, que no era otra cosa, eso era fácil definirlo matemáticamente. ¿Con qué cosa? Con esto que está acá, ¿cómo se llama? Producto vectorial. Trabajo igual a F por... No, no es vectorial. Escalar. ¿Qué producto es? Es producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores me da una magnitud escalar como lo es el trabajo. ¿Y cómo lo hacías eso? Y vos decías, bueno, mira, F por D por el coseno del ángulo que está incluido ahí entre el desplazamiento y la fuerza. ¿Se acuerdan de algo de eso o no? ¿Les suena? Sí, sí. Sí. Bueno, es el mismo concepto acá. Si yo te pregunto, ¿cuánto está atravesando? Y bueno, veamos cuánto vale la proyección de la superficie sobre el vector velocidad y voy a saber realmente cuánto del flujo lo está atravesando. ¿Se entendió? Es, digamos, cuánto me deja a mí la rendija pasar, cómo la pongo a la ventana de tal manera que me deje pasar más o menos. Bueno, si yo la pongo totalmente a 90 grados no voy a poder pasar. ¿Se entendió, no? Es la proyección del área sobre el vector velocidad. Bueno, eso que estamos hablando ahora lo vamos a poner en términos de la ecuación de continuidad. Ustedes tienen acá ρ por B, esto se los quiero poner así un poco intuitivamente, es el flujo másico por unidad de área, ¿sí? La velocidad, ρ por B es kilogramos por metros cúbicos por metros sobre segundos y te queda kilogramo por metro cuadrado por segundo. O sea, que esto te está dando el flujo másico, que es lo que yo quiero buscar para la conservación de energía. Eso me está dando el flujo másico, ¿sí? Las unidades las veo claramente allí, ¿sí? Las unidades, ¿cuáles son? Kilogramo por segundo, que es la unidad de flujo, pero acá me está dando por unidad de área, por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tomo mi superficie, dice, mira, por cada metro cuadrado de superficie está pasando tantos kilogramos por segundo. ¿Se entendió? Ahora lo transformemos ahora eso. ¿Cuánto decimos? Ah, sí, bueno, pero yo no quiero los metros cuadrados no quiero los kilogramos por metro cuadrado. Quiero saber realmente cuánto entró a mi superficie. Y bueno, multiplicarlo por la superficie y listo. Y se acabó el problema. ¿Se entendió lo que dije? ¿Y cuál es la superficie? Bueno, la superficie va a ser la proyección del área a la velocidad, que era el diferencial de área, ese que está ahí dibujadito en esa superficie. ¿Mm? ¿Ahí lo ven al diferencial de área o no en la superficie? ¿Lo ven ahí? Ahí lo estoy pintando. ¿Lo ven? Sí. Entonces yo digo, bueno, che, ¿cuánto pasa, cuánto de masa atraviesa esa sección? Bueno, atraviesa la proyección de esa sección respecto del vector velocidad, que es el diferencial de área por el coseno de eso. Y después, ¿cómo voy a hacer para saber cuánto atraviesa toda el área, toda la superficie? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué función? La integral. La integral. Ahora, este término que ustedes tienen acá puesto, ρ por B por dA por coseno del ángulo, no es otra cosa que ρ por dA, porque ρ es un escalar, diferencial de área es el escalar, y hago el producto escalar del vector normal de la superficie por el vector velocidad, que sería entonces la proyección del área respecto del vector velocidad. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Si Sí. vos ahora sabés que pasa ρ por dA por el producto escalar de B
por n, donde n es el vector normal, que ya saben que es un vector unitario, ¿no? Eso es la masa que pasa, masa por segundos, ¿sí? Porque tengo, ¿se acuerdan que era flujo másico por unidad de área, al multiplicarlo por el área ya me quedaba el flujo másico? Si yo esto es lo que atraviesa un elemento de A, si yo quiero saber lo que atraviesa toda mi superficie de control, ¿qué voy a hacer? La integral a lo largo de toda mi superficie de control. ¿Queda claro? ¿Qué incluye esa superficie de control? Las dos tapas y la lateral. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. ¿Y qué les está dando esa integral de superficie? Les está dando el sale menos entra, ¿se acuerdan? Porque es lo que está atravesando la superficie de control. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. ¿Y qué término me está faltando para cerrar mi ecuación de balance? La acumulación. Exactamente. Bien. ¿Cómo te imaginas que la podemos trabajar a la acumulación? En mi volumen de control yo tendría que ver la masa, si hay variación de masa por unidad de tiempo en el volumen de control. Ese término es el que vas a ver acá, que está puesto de esta manera. Ahora te lo explico. Es bastante sencillo en realidad. Y vos decís, uy, pero si la densidad es constante, ¿para qué me hacen tanto lío? Todo bueno, porque esta es la ecuación rigurosa. Es la ecuación rigurosa. ¿Cómo funciona el término acumulación? El término acumulación vos primero tendrías que saber cuánto tengo yo en el volumen de control y si eso varía o no con el tiempo. Entonces, sí, ¿cuánto tengo? Bueno, yo tengo densidad que la voy a poner que depende de la posición, porque yo podría ser que tenga un fluido compresible, entonces la densidad podría variar de un punto a otro, y ahí se me va a complicar bastante la ecuación. Uy. Aunque lo más común que tengamos es un fluido incompresible, ¿sí? Bueno, la densidad que varía de acuerdo a la posición, multiplicado por el diferencial de volumen, ¿qué me va a dar? El diferencial de masa. El diferencial de volumen, que va a ser dx, dy y dz. ¿Queda claro? ¿Qué me está dando eso? Eso me está dando, en mi volumen de control, que yo no sé cuál es, me está dando la masita de un elemento de volumen, dB. Pero yo no quiero la masa en dB. ¿Qué quiero yo? ¿La masa de quién? De todo el volumen de control. Entonces, ¿cómo tengo que resolver eso? ¿Qué tengo que hacer acá para pasar del diferencial al término total? ¿Qué tendría que hacer acá? Integrar. ¿Y qué integral va a ser? Una integral de volumen con X, Y y Z. ¿Se entiende? Por eso una integral triple. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué me da toda esa integral? Me da toda la masa que yo tengo en el volumen de control. Esto está siendo muy riguroso. En la realidad la densidad es constante, el diferencial de volumen de este término, y en el 90% de los casos tengo régimen estacionario, o sea que este término no va a variar, pero lo tenemos que entender perfectamente bien. Ahora, esta es la masa en un instante t. Yo necesito saber la acumulación, entonces voy a hacer la derivada de toda esa integral respecto del tiempo. Y entonces allí sí ya me queda, ahí ya me queda el término de acumulación como lo estaban planteando ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir lo del diferencial de T? No entendí bien. Cuando vos derivás la masa, a ver, esto que tenés acá, no sé quién ha preguntado, ¿qué es esto? Decime qué es esto. Paula. Paula, ¿qué es eso, Paula? Esa integral que tenés ahí. Es la masa ¿Es la masa en dónde? en el volumen de control. Exactamente, exactamente.
Si yo hago la derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿qué te va a dar? El cambio de masa con respecto al tiempo. Exacto. Bien. Es la acumulación. Bien, gracias. Son los kilogramos por segundo que está cambiando eso en el tiempo, ¿sí? Bien, ahora sí, gracias. ¿Quedó claro? Bien. Como les he dicho, esto está como demasiado complejo. Yo normalmente este término no va a estar. ¿Por qué? Porque normalmente voy a estar en régimen estacionario, entonces no tengo variación del volumen de masa en el volumen de control en el tiempo, entonces por lo tanto ese término se me va a ir. Pero quiero que quede claro que es el que nos está faltando, que es el que acabo de hacer ahí la integral, es la derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por dB. ¿Está claro? Es este término que te acabo de hacer, ¿sí? Es este término. Que en la mayoría de los casos va a valer 0. ¿Cómo me queda mi ecuación entonces? Bueno, acá tengo una integral de superficie que me está diciendo todo lo que sale y entra, porque en definitiva es la masa que atraviesa la superficie de control. Y este otro término acá me dice el término que acumula. Bueno, entonces fíjense qué simple queda mi ecuación de continuidad. Tengo el término del sale menos entra está dado por la integral de superficie y el término de acumula está dado por la integral triple, la integral de volumen de ρ por dB. Y esto que tienen acá abajo es la ecuación de continuidad, obviamente igualada a 0. Igualada a 0. ¿Está claro? Y esta es la ecuación de continuidad presentada ahora ya en sociedad. Este término, como les repito, la gran mayoría de las veces va a ser 0, si tengo un régimen estacionario, entonces me queda que la integral de la superficie de control es ρ por B por N de A igual a 0. Y esto no es otra cosa que el sale menos entra. Pero ustedes el sale menos entra lo van a poder deducir perfectamente en función de los ángulos. Y ya van a ver cómo. Bueno, hasta acá estamos bien, ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, creo que vamos una hora de clase más o menos, una hora y chirola, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Aguantan todavía un poquito más? Sí, profe. Bien, quiero que vean ahora los problemas. Entonces, cuando vamos a plantear un problema, ustedes van a hacer lo que han hecho siempre, un balance. Sale menos entra más acumula igual a 0. O sea, no es nada nuevo. Esto ustedes ya lo manejan, ya tienen un cierto background en este tema. Y vamos a trabajar con la ecuación de continuidad, que es la que tengo abajo. Ρ por B por N por dA, tengo que hacer a lo largo de todas las superficies de control y tengo el término de acumulación. Lo que vamos a hacer siempre para resolver un problema es desagregar las superficies de control para simplificar esa integral de superficie. Su dolor de cabeza en todos los problemas de estas tres leyes, ley de energía, ley de la ecuación de energía, el teorema de momento y la ecuación de continuidad, no va a ser esta integral, porque esta, ya les he dicho, en el 90% de los casos vamos a tener régimen estacionario, entonces no hay acumulación. El gran problema de ustedes, bueno, puede que no sea, ¿no? Pero en general esa integral no les va a dar problema. Lo que les va a dar problema es la integral de superficie, en todos los casos, ¿sí? Bien, ¿cómo está definido el caudal másico? Esto es un ejemplo para que vean cómo funciona en la superficie de control acá, que tengo acá. Ahí estoy dibujando. Esa superficie. En esa superficie, ¿cómo funciona el caudal másico? Bueno, vos vas a decir, la integral a través de la superficie de control es ρ por B por dA. Fíjense cómo está puesto, ρ por B por dA. Ajá, decís vos. ¿Y cómo hago la integral de área? Bueno, tengo que ver cuánto vale la velocidad en cada diferencial de área y hago mi integral y entonces lo multiplico por ρ y voy a sacar todo el flujo másico que está atravesando esa superficie. Es decir, bueno, mira, puedo tomar lo que se conoce como el valor medio del cálculo integral, que va a ser
tomo un valor medio, multiplico por el área, integro esto, a esto lo tomo con valor medio, lo saco afuera, lo multiplico por el área, y voy a sacar lo que se denominaría un flujo másico medio, que se da para la velocidad media. ¿Cuál va a ser la velocidad media? La velocidad media va a ser aquella tal que, utilizándola en la ecuación, me garantiza que todo el flujo másico que pasa por esa sección es el que realmente pasa. ¿Se entiende, no? Teorema del valor medio del cálculo integral. No les tendría que dar mucho drama. ¿Sí? ¿Cómo voy a definir la velocidad media entonces? Como 1 sobre el área por la integral de área de B por dA. Observar que hice volar el ρ porque estoy asumiendo acá flujo incompresible. ¿Sí? Y definición de velocidad media. La definición de la velocidad media sale, de nuevo les digo, del teorema del valor medio del cálculo integral. Es como que yo sacara, hago mi integral de superficie. Hago mi integral de superficie de B por dA en la superficie A, y voy a decir, bueno, mira, esto lo voy a resolver así. Saco el valor medio afuera, ¿sí? Y me queda por A, porque me queda la integral de superficie de A es A. Entonces te queda B media por A. Esa B media, ¿qué representa? Representa el valor tal que, si yo multiplicara cada B por diferencial de área y vaya sumando más el otro diferencial de área, la B2 por el diferencial de área 2, más la B3 por el diferencial de área 3, más la B4 por la diferencial de área 4 y así sucesivamente, yo cuando haga todas esas pequeñas sumas estoy haciendo la integral. Yo digo, no, mira, sacame un valor medio que me compense y me dé un valor equivalente de la sección. Por eso digo que es teorema de valor medio del cálculo integral. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá en este problema para resolver es, bueno, pero yo necesito saber cuánto vale la velocidad puntual en cada punto para que yo pueda multiplicarlo por el diferencial de área y ver cuánto vale. Si fuera, por ejemplo, el régimen laminar. Como lo ven acá, la velocidad en el régimen laminar es una velocidad que se modifica parabólicamente con el radio, y esta es la ecuación que tienen acá escrita allí, que les estoy recuadrando. O sea, la velocidad tiene un valor máximo para el radio R igual a 0 y un valor mínimo cuando R es igual a R, o sea, cuando el R chico es igual a R grande, la velocidad vale 0. Entonces, con esa condicionante, yo tengo ahí la ecuación de mi parábola que me define esta parábola de velocidades que tienen ahí en el régimen laminar. Lo que voy a hacer es multiplicar el valor de la velocidad en función del radio, lo reemplazo en mi integral y utilizo obviamente un diferencial de área que lo pueden hacer como ustedes quieran. Acá está tomado como R por DR por dφ, está tomado el arco por el radio, ¿sí? ¿Lo entienden cómo está tomado ese diferencial de área? ¿O no lo entienden? Está tomado acá de esta manera, ¿sí? Es un pequeño diferencial de área. Es un dφ multiplicado R por dφ por dr, que sería esta porcioncita de acá. Esto es R por dφ, es el arquito, multiplicado por esto me da el pequeño diferencial de área. Como yo sé que en todo el anillo las velocidades son las mismas, entonces hago mi integral entre 0 y R, y entre 0 y 2pi para abarcar todo el anillo, y entonces me saca, resuelvo la ecuación esa y resuelvo algo que a ustedes ya le habíamos comentado, que el valor medio en régimen laminar vale B máxima sobre 2. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo. Perdón, ¿puede Sí. volver? ¿No sería directamente de tita por dr? No entendía el R cuando explica lo del diferencial. Uy, El eso. arco es R de tita. El arco es R de tita. Ah, bien, bien, bien. ¿Está?
Podrías haber tomado también, hay otra forma de tomarlo, has visto que también se puede tomar el diferencial de área como un anillito, un diferencial del anillito. ¿Sí? En ese caso hubiera sido 2πr de r. También se lo puede tomar a ese. ¿Estamos? Perfecto. Sí, ahora sí. O sea, tenés dos formas de tomar el elemento diferencial. Aquí está tomado como arco, con el pedacito de arco. Está tomado un pedacito así. Y la otra posibilidad es que tomes un anillito, si bien finito, que sea 2πr por dr. ¿Sí? Son las dos son válidas, ¿no? Y las dos van a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Bien. Acá vamos a ver un ejemplo donde tenemos un flujo estacionario permanente en un volumen de control, tengo entrada y salida permanentes y unidimensionales. Bueno, si ya me están diciendo que el régimen estacionario, yo aplico mi ecuación y tacho rigurosamente el término de acumulación. Me olvido. Y voy a resolver el sale menos entra. ¿Sí? Lo que van a ver acá, chicos, es una ecuación que ustedes la vienen usando, pero ahora, lamentablemente se los digo, van a tener que ser un poco más de trabajo, más meticuloso, más quisquilloso también, porque no todos los problemas se resuelven tan fácilmente con se sale menos entre, multiplica, así, no. O sea, eso va a ser la general de los casos, pero en este tipo de problemas vamos a ser quisquillosos y ustedes van a tener que resolver cómo está planteado acá, ir tachando los términos de acuerdo corresponda o no y cuánto salga. Vamos a resolver el problema aplicando mi ecuación de continuidad y digo, la integral a la superficie de control de ρ por b, producto escalar de n por dA, más la derivada con respecto al tiempo de la integral triple A, igual a 0. El término de acumulación se me va porque estoy en régimen estacionario. Conclusión, lo único que tengo que resolver es mi integral de superficie, que es ρ por b por n por dA. ¿Cómo se resuelve la integral de superficie? Siempre la integral de superficie, que era ρ por b por n, producto escalar por dA, siempre a esta integral de superficie la van a descomponer, hay que descomponerla en todas las superficies de control. ¿Sí? ¿Cuáles son todas las superficies de control? Bueno, analizo. Normalmente voy a tener una 1, la 2 y la lateral, casi siempre. Ah, decimos, entonces, ¿en qué se transforma eso? Y bueno, eso se va a transformar en integral de superficie de control 1, de ρ1 por b1, n1 por dA1, más la integral de la superficie de control 2 por ρ2 por b2 por n2 por dA2, más la integral de la superficie de control lateral, si lo hubiera, que es ρ lateral por B lateral por N lateral por DA lateral. ¿Se entendió, chicos, cómo lo van a hacer? Sí, profe. Entonces, siempre en estos problemas, como les he dicho yo, su dolor de cabeza va a ser la integral de superficie. Obviamente que BN, B lateral por N lateral, ¿cuánto les da ese producto escalar? Ya lo saben. ¿Cuánto les tiene que dar el producto escalar ese? ¿Cuánto Por les va a n dar? por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el coseno del ángulo? 0. Claro, es 90 grados, entonces coseno de 90, el coseno de 90 es igual a 0. Exactamente, entonces el término se va a ir. Y ya lo sabían, ya lo sabían. ¿Por qué lo sabían ustedes? Porque a través de la superficie lateral no hay flujo de masa. ¿Se entendió? Lo que ustedes están sacando acá con esta integral de superficie es la masa que atraviesa la sección 1, la masa que atraviesa la 2. Yo voy sumando en cada superficie de control el flujo másico a través de cada superficie. ¿Se entiende? Bueno, acá lo tienen planteado ya, fíjense, superficie de control 2, superficie de control 3, bueno, a la 3 le hemos llamado acá, a la lateral en el esquemita este. Acá es muy importante que representen bien los vectores, porque tienen que representar acá, por ejemplo, superficie de control 2, ahí faltaba poner el vector
N2. Acá en la superficie de control 1 faltaba poner vector N1. Y acá en la superficie de control 3 debiéramos haber puesto el N3. ¿Mm? ¿Lo ven? El N3 sale siempre hacia afuera, ¿no? Y siempre la película líquida va a venir a 90 grados de la superficie 3. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, cuando hagan la resolución de cada una de esas integrales, fíjense la superficie de control 1, que está en verde. Está en verde, por eso no se nota mucho. Acá dice superficie de control 1. Queda ρ por B, acá tendría que haber puesto 1, 1, DA1. Esta es la 2, ρ2, B2, N2, DA2. Y esta es la 3, 3, 3, 3, 3. Está incompleta esa integral ahí en la diapositiva. Así como la acabo de escribir en la forma correcta. Entonces, en la superficie de control 1, yo observo que el producto escalar de B con N, la velocidad 1 va hacia allá. Y el N1 viene hacia acá. Entonces tengo 180 grados. Coseno de 180 es menos 1. En la superficie 2, la velocidad va así. Y el N2 va así también. O sea, el producto escalar de B2 por N2 me da coseno de 0, me da 1. Y te queda el módulo, por supuesto, ρ por B2 por DA. ¿Se entendió, chicos? Y obviamente en la superficie lateral les va a dar 0. Cuando resuelvo eso, digo, ajá, ¿qué me quedó? Bueno, mira, lo que ya te quedó, lo que te está quedando es, te queda la integral, en la 1 te queda la integral de superficie de control 1, de ρ1, B1, DA1, ya sabes que el coseno vale negativo, entonces va por menos 1 ahí, más la integral de la superficie de control 2, que es positivo porque me dio más 1, por ρ2, por B2, por DA2. ¿Cómo vas a resolver esa integral de superficie? Bueno, te vas a acordar del valor medio y vas a decir, esto es B1 media por ρ1 por A1. O sea, lo saco esto afuera de la integral con el valor medio. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy haciendo, ¿no? Lo saco afuera de la integral con valor medio. Voy a sacar el B2 afuera de la integral con valor medio. Entonces acá pongo más, acá tengo signo más, acá tenía un signo menos, no quiero olvidarme. Te queda B2, ρ2, A2. Fíjate lo que te quedó aquí. Esto no es otra cosa que sale y esto no es otra cosa que entra. O sea que el signo solito te sale, el sale menos entra. ¿Quedó claro? Y en nuestro caso es igual a 0 en esta ecuación. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Solo les queda el sale menos entra y siempre resuelven con el valor medio de la velocidad por el área, ¿sí? Y ya con eso queda resuelta mi ecuación de continuidad. Obviamente que si el ρ1 es igual a ρ2, ese término se va a simplificar, ¿no? El ρ1 con el ρ2 se va a simplificar y te queda B1 a 1 igual a B2 a 2. O sea, los metros cúbicos que entran son igual a los metros cúbicos que salen. Te queda una ecuación en volumen. Lo podés trabajar también en volumen. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, va bien. No, profe. Bien. Todo bien, profe.